Hoy ponemos el foco en una figura política que la verdad no deja indiferente a nadie. Óscar Puente Santiago, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible aquí en España. Desde que llegó al cargo, en noviembre de 2023, su nombre ha estado, constantemente en el centro de la polémica. Exacto. Y para analizar un poco su figura, su gestión, pues nos basamos en un material bastante completo, la verdad. Tenemos desde un informe de investigación que cubre casi 2 años hasta un trabajo académico muy específico sobre cómo comunica en Twitter, bueno, en X ahora, de la Universidad de Valladolid. Ah, mira qué interesante. Sí, y también contamos con detalles sobre el caso Coldo, sacados de fuentes enciclopédicas, y una buena selección de artículos de prensa. De medios muy diversos, nacionales, internacionales, algunos muy especializados en transporte y hasta verificadores de datos. O sea que tenemos bastante donde mirar. Y que buscamos con todo esto, pues intentar desgranar un poco qué dicen exactamente estas fuentes sobre los hechos, las controversias que se han documentado, el estilo que tiene y, claro, las consecuencias, tanto para la opinión pública como para la gestión de su propio ministerio. La idea es entender las claves de su impacto como figura política de alto perfil, ¿no? Pero siempre basándonos estrictamente en lo que cuenta este material que hemos recopilado. Perfecto. Pues si te parece, empezamos por un perfil rápido, para situarnos un poco. ¿Quién es Óscar Puente? Pues a ver, Óscar Puente nació en Valladolid en 1968, es licenciado en Derecho por la Universidad de allí, de Valladolid, y lleva en el PSOE desde 1990. Ah, veterano entonces. Sí, sí, y fue alcalde de Valladolid durante 8 años, entre 2015 y 2023, justo antes de dar el salto al ministerio. Y ya desde el principio, las fuentes que manejamos destacan un rasgo muy suyo, ¿no? Su estilo. Le llaman el gallo de pelea de Pedro Sánchez en algunos sitios. Lo que es innegable es su uso intensivo y muy combativo de las redes sociales, sobre todo Twitter, o X, vaya. Sí, total. Esa parece ser su principal herramienta de comunicación política. Y las fuentes describen su estilo como, bueno, provocador, directo, sin muchos filtros. Hay un dato interesante que da contexto. Ya en 2017, cuando era portavoz de la candidatura de Sánchez a la Secretaría General, él ya defendía que el PSOE tenía que mirar más hacia la izquierda. Eso ya marcaba una línea, digamos. Entiendo. Pues vayamos entonces a esa faceta digital, que es donde parece que se concentra gran parte de la controversia, ¿no? Las fuentes son muy específicas aquí. ¿Es verdad eso de que dedica una parte enorme de su jornada laboral a Twitter X? Pues según el informe de investigación que tenemos, la estimación es sorprendente, la verdad. Entre un 20 y un 40% de su tiempo laboral, estimado. Entre un 20 y un 40%. Sí, sí. Y eso se traduce en una media de más de 8 tweets al día, con picos de hasta 15 en una sola jornada. Es, con diferencia, el ministro del PSOE con más seguidores, unos 136.000 según el análisis de ese trabajo académico que mencionábamos. Es una cifra, llamativa para un ministro con la cartera que tiene. Pero no es solo la cantidad, ¿verdad? El tono también es un factor clave, según dicen las fuentes. Totalmente. El lenguaje es a menudo muy duro. Las fuentes recopilan ejemplos muy directos. Llamar saco de mierda a un periodista, a Vito Quiles concretamente, decirle a Risto Mejide a mí no me asusta ningún matón, o referirse a Toni Cantó como simplemente un mierda. Son descalificaciones muy frontales, ¿sabes? Uf. ¿Y ese trabajo académico de Valladolid qué nos dice sobre el patrón de ese tono? Analizó sus primeros 100 tweets como ministro, ¿cierto? Sí, exacto. Y los resultados son curiosos. Detecta que, aunque hay un porcentaje mayoritario de tweets con tono positivo, casi un 39%, lo que llama la atención es la alta frecuencia de otros tonos. Defensivo, casi un 16%, sarcástico, casi un 15%, y agresivo, casi un 14%. Es una mezcla muy particular. Lo que sugiere que igual no es algo casual, sino una estrategia. Quizás. Las fuentes conectan ese tono más agresivo o sarcástico con la repercusión que logra. Justo. Ahí quería ir. El mismo estudio académico ve una correlación bastante clara. Los tweets con lenguaje más polarizador, los agresivos, los sarcásticos, son los que generan más interacción. Más retweets, más respuestas. Ah, claro. El ejemplo que citan es un tuit dirigido a Isabel Díaz Ayuso que consiguió, fíjate, 14.000 me gusta y 4.000 respuestas. Parece evidente que la confrontación directa le funciona para generar engagement, como se dice ahora, para estar en el centro del debate en esa plataforma. Entendido.
Y dentro de esa estrategia en redes, otra práctica que se documenta mucho es la de los bloqueos masivos. No hablamos de casos aislados, ¿no? No, que va. Las fuentes hablan de una práctica muy extendida. Bloquea a ciudadanos anónimos, a periodistas, incluso a políticos de la oposición, como el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, o al portavoz del PP, Borja Semper, además de concejales del PP madrileño. La lista es larga, ¿sí? ¿Y se sabe por qué bloquea? ¿Solo por críticas muy duras o...? Pues los motivos que se documentan son variados. A veces son críticas fuertes, sí, pero otras veces son críticas educadas o incluso simples menciones. Hay un caso muy llamativo que citan las fuentes, un ciudadano que dice llevar bloqueado 10 años. 10 años. Sí, al parecer el origen fue una discrepancia sobre la ley del aborto y una crítica a un tuit antiguo de Puente donde supuestamente llamaba deformes a no nacidos con discapacidad. Eso último es bastante fuerte. Y me pregunto qué implicaciones legales señalan las fuentes sobre estos bloqueos desde una cuenta que, aunque sea personal, usó a un ministro para comunicar cosas de gobierno. Pues mira, algunas fuentes argumentan que podría chocar con derechos fundamentales. Mencionan el artículo 20 de la Constitución, el derecho a recibir información veraz y también la ley de transparencia. La idea es que al bloquear el acceso a su cuenta, que usa de facto como canal oficial, pues estaría restringiendo el acceso a información pública. Es un debate legal interesante. Otro incidente que dio mucho que hablar fue el de la supuesta cuenta falsa en junio de 2025. ¿Qué pasó exactamente ahí? Pues publicó un tuit que sonaba como a autoelogio y lo borró muy rápido. Esto, claro, disparó las sospechas y las acusaciones de que podría estar usando una cuenta secundaria, una cuenta fake, para alabarse a sí mismo. Vaya, ¿y él qué dijo? Él lo negó tajantemente. Dijo que no tenía ninguna cuenta falsa y que fue un simple error, que se equivocó al copiar y pegar un mensaje. Esa fue su explicación. Bueno, pasando a los enfrentamientos más directos con otros políticos, el choque con Isabel Díaz Ayuso es como un clásico ya, ¿no? Ella llegó a usar una expresión muy gráfica sobre él. Sí, tremenda. Dijo que era como un mono con 2 pistolas. Y él, claro, no se queda atrás. Cuando Ayuso criticó la gestión de cercanías, los trenes de corta distancia que dependen del ministerio, Puente respondió muy directo. Tranquila, presidenta, céntrate en construir líneas de metro sin derribar las casas de nadie. Una pulla clara a los problemas con las obras del metro de Madrid. Y también está el uso de la frase «me gusta la fruta», ¿no es así? Efectivamente, la usa como una especie de burla recurrente hacia Ayuso, jugando con una frase que ella misma dijo en un momento muy polémico. Si sumas eso al bloqueo sistemático a concejales del PP en Madrid, las fuentes dibujan una estrategia clara de confrontación directa, sobre todo con la oposición en Madrid. Y esta confrontación llegó a escalar a nivel internacional con el famoso incidente con Javier Milei, el presidente argentino, en mayo de 2024. Eso fue sonado. Sí, aquello fue un punto de inflexión diplomático, vamos. En un acto público en Salamanca, Puente hizo unos comentarios sugiriendo la ingesta de sustancias por parte de Milei, y las consecuencias fueron... Inmediatas. Una crisis diplomática en toda regla, ¿no? Exacto. Comunicados durísimos entre los gobiernos, acusaciones cruzadas, y el punto álgido fue cuando España retiró a la embajadora de Buenos Aires después de que Milei respondiera atacando directamente a Pedro Sánchez y a su esposa. Menudo lío. ¿Hubo alguna rectificación por parte de Puente? ¿Algún paso atrás? Hubo una admisión parcial, digamos. En mayo de 2024 reconoció que fue un error y dijo algo así como, si hubiera sabido la repercusión, no hubiera dicho lo que dije. Se remitió a un comunicado conjunto que, según él, ya zanjaba el tema. Pero parece que el tema no quedó ahí del todo. No del todo, porque en junio de 2024 volvió a hablar de ello. Negó haber llamado drogadicto a Milei, matizando que le parecía un hombre que podía haber tomado una medicación. Y añadió una frase que volvió a generar polémica. Que si Milei oye voces sin tomar nada, entonces el problema es más grave. Madre mía. Y además calificó de provocación que Ayuso le diera la Medalla Internacional de Madrid a Milei poco después de todo esto. Vamos, que la tensión siguió. Más allá de la política pura y dura. Ha habido otras polémicas que se hicieron muy virales, ¿verdad? Estoy pensando en lo del concierto de Taylor Swift. En mayo de 2024. Se le acusó mucho en redes de usar un coche oficial para ir al concierto. Aquí entraron los verificadores, Neutral, Maldita.es, Infoveritas. ¿Y qué dijeron?
Pues sus conclusiones fueron que no había pruebas claras o directamente desmintieron algunas partes de la acusación. Pero la reacción de Puente a las críticas fue, una vez más, muy agresiva. A un usuario le contestó aquello de «tienes menos luces que un sótano». Y esa respuesta, claro, generó a su vez más críticas. Claro, le replicaron cosas como «hace 3 días no sabías quién era Taylor Swift», sugiriendo oportunismo. Otro episodio muy sonado fue en agosto de 2025, durante una ola de incendios forestales muy grave. Publicó tweets que se vieron como irónicos o burlones contra el presidente de Castilla y León, Mañueco. ¿En plena ola de incendios? Exacto. Le llovieron las críticas por frivolizar en un momento tan delicado. Tuvo que borrar uno de esos mensajes, de hecho. Y también ha tenido encontronazos directos con ciudadanos, ¿no? Incluso antes de ser ministro. Sí, las fuentes recogen un incidente en el AVE a Madrid en septiembre de 2023, cuando todavía no era ministro, donde le increpó un psicólogo. Y ya siendo ministro, en diciembre de 2023, otro pasajero le gritó en un avión a Bruselas aquello de «no viajas en Falcon, traidor». Esto muestra un poco el nivel de crispación que genera su figura. Bien, hemos visto que su comunicación es un foco constante de atención y de polémica. Pero mientras todo esto pasa en redes, ¿qué dicen las fuentes sobre su gestión al frente del Ministerio de Transportes? Porque ahí también parece haber frentes abiertos importantes, sobre todo con los trenes, ¿no? Efectivamente. Si la comunicación es controvertida, la gestión ferroviaria es descrita en muchas fuentes como caótica, directamente. El verano de 2024, según se documenta, marcó un récord histórico de incidencias. Hablamos de los nuevos trenes ABR, los de Talgo, averiándose una y otra vez. Sí, recuerdo aquello del túnel entre Atocha y Chamartín. Justo. Pasajeros atrapados durante horas, a veces sin aire acondicionado. Hubo gente que rompió ventanas por desesperación. Fue tremendo. Y no fue algo puntual de ese verano, ¿verdad? La situación parece que ha seguido. Así es. Las fuentes detallan que entre 2024 y 2025 ha habido múltiples descarrilamientos que afectaron a decenas de miles de pasajeros, una interrupción de 13 horas en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, otro incidente que perjudicó a 11.000 viajeros de golpe. Madre mía, 11.000. Sí. Y luego el episodio del robo coordinado de cable de fibra óptica del AVE Madrid-Sevilla en mayo de 2025, que paralizó la línea y que Puente calificó directamente de sabotaje. ¿Se identifican las causas de este caos ferroviario, como lo llaman algunas fuentes? ¿Qué hay detrás? Pues se apuntan varios factores estructurales. Por un lado, un mantenimiento insuficiente de infraestructuras clave, como las catenarias. Hay un canal especializado en YouTube, Mi Hijo Ferroviario, que es muy crítico con esto. ¿Qué dice ese canal? Pues señala el mantenimiento deficiente como la causa raíz de problemas graves, como el de la línea Madrid-Sevilla, más allá de incidentes puntuales con trenes de operadores privados como Ouigo, la filial francesa. También se habla de la sobrecarga de la red, sobre todo después de la liberalización, y una posible falta de planificación a largo plazo. Y encima, la estación de Chamartín en Madrid está en obras gigantescas, lo que complica mucho todo. Resulta chocante, la verdad, contrastar esta descripción con algunas declaraciones del ministro que recogen las fuentes. Es una de las grandes contradicciones que señalan los informes, sí. En pleno verano de 2024, con incidencias constantes, Puente afirmó: «El tren vive en España el mejor momento de su historia». ¿En serio dijo eso? Sí. Y en diciembre de 2024 insistió: «En España no existe caos ferroviario». Estas declaraciones, claro, contrastan muchísimo con la experiencia que cuentan miles de usuarios y los datos de incidencias que recopilan los medios. ¿Y esta gestión lógicamente ha tenido consecuencias políticas directas? Ha sido reprobado en las Cortes, ¿no? Sí, 2 veces además. Primero en el Senado, en septiembre de 2024, y luego en el Congreso de los Diputados, en octubre de 2024. Ambas reprobaciones fueron por su gestión de la crisis ferroviaria. Las críticas no vienen solo de la oposición o de los usuarios, ¿verdad? El propio sector del transporte también ha mostrado su malestar. Correcto. La CTM, que es la Confederación Española de Transporte de Mercancías, vamos, el lobby principal del transporte por carretera, expresó públicamente su enfado porque el ministro no fue a su congreso anual en mayo de 2024. Llegaron a decir que eso podría marcar un antes y un después en su relación con el ministerio. ¿Y cuáles son sus principales quejas? ¿Qué le piden? Pues critican lo que ven como una parálisis en las mesas de negociación con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, el CNTC, que es el órgano que los representa. Se sienten un poco desatendidos frente a un ministerio que parece muy centrado en el tren. Claro. Y se quejan de que cuando se habla de carreteras suele ser para mencionar la posible llegada de peajes.
Además, reclaman plazos claros y ayudas concretas para la transición energética de los camiones, que es un coste enorme para ellos. Y mencionabas antes al canal Meijo Ferroviario. Sus críticas son especialmente duras, por lo que decías. Mucho, sí. Acusan directamente a Puente y a Adif, que es la empresa pública que gestiona las vías, de engaño y manipulación. Dicen que se oculta la falta de mantenimiento como causa de fondo de muchos problemas. Llegan a decir que hasta el tonto del pueblo sabe que hay un problema serio. Vaya. Cuestionan por qué, si se culpa a Uigo de algunos incidentes, se le deja seguir operando, o por qué se liberalizó una línea como la Madrid-Barcelona si ya se sabía que estaba saturada. Responsabilizan al final a Adif y al Ministerio, y critican la falta de transparencia de Adif cuando hay incidencias. Otro frente de conflicto es precisamente la liberalización ferroviaria, ¿no? La entrada de competidores como Uigo o Irio frente a Renfe, el operador de siempre. ¿Cuál es la postura de Puente aquí? Ha sido muy beligerante, sobre todo contra Uigo, la francesa. La ha acusado públicamente de competencia desleal, de hacer dumping, o sea, vender por debajo de coste para cargarse a la competencia, y anunció que la denunciaría ante la Unión Europea y la CNMC, que es el regulador español. Pero, ¿qué dicen los datos oficiales sobre el efecto real de esa liberalización? Porque imagino que la CNMC tendrá datos. Pues aquí hay otra aparente contradicción, ¿sí? Los informes de la propia CNMC, publicados en 2025 y que citan nuestras fuentes, muestran un panorama distinto. Hablan de un récord histórico de viajeros y, sobre todo, de una bajada muy importante de los precios medios, entre un 35% y un 42%, precisamente por esa competencia. Anda. Esto choca bastante con el discurso del ministro y alimenta el debate sobre si se está intentando proteger a Renfe, la empresa pública, a costa de los beneficios que la liberalización parece haber traído a los consumidores en forma de precios más bajos. Entiendo. Y dentro de la gestión de Adif, bajo su ministerio, hubo un incidente muy particular en octubre de 2024, un descarrilamiento provocado. Sí, fue algo muy grave que el propio ministro tuvo que admitir. Reconoció que un operario de Adif había provocado deliberadamente el descarrilamiento de un tren que se había averiado dentro del túnel Atocha-Chamartín. Provocado deliberadamente. ¿Pero con qué justificación se hace algo así? Según la explicación que dio el ministro, fue una medida extrema para evitar un mal mayor. Parece ser que el tren averiado se había soltado del vehículo que lo remolcaba e iba sin control hacia una zona con muchas vías, la playa de Vías, donde podría haber chocado con otros trenes y haber causado una catástrofe. Madre mía, qué situación. Puente calificó el suceso original, el que se soltara el tren, como verdaderamente grave. La investigación sobre por qué se soltó ese tren inicialmente sigue abierta, claro. Todo esto es muy complejo. Ya aún nos queda por tocar la conexión del ministerio con el famoso caso Koldo. ¿Podemos recordar brevemente de qué va esta trama? Sí, claro. El caso Koldo investiga una presunta trama de corrupción centrada en contratos para comprar mascarillas durante lo peor de la pandemia. La figura central es Koldo García, que fue asesor del anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La investigación apunta a una supuesta organización criminal que se habría llevado comisiones ilegales a cambio de conseguir contratos millonarios de varias administraciones. Incluyendo transportes, ¿no? Sí, incluyendo el propio Ministerio de Transportes a través de sus empresas públicas. Puertos del Estado, con un contrato de 24,2 millones de euros, y Adif, con uno de 12,5 millones. Pero también gobiernos autonómicos, que entonces eran socialistas, como Canarias o Baleares. Y aunque la trama se originó antes de que Puente llegara al ministerio, ¿qué conexiones específicas se documentan durante su mandato? ¿Qué le salpica a él, digamos? Las fuentes señalan principalmente dos puntos. Primero, que mantuvo inicialmente en sus puestos a altos cargos que luego se vieron salpicados por la investigación y acabaron cesando por la presión judicial. Se citan nombres como Jesús Manuel Gómez García, que era subsecretario del Ministerio, Michoa Minanda Paniagüera, director general en Adif, y Álvaro Sánchez Manzanares, directivo en Puertos del Estado. El que siguieran ahí al principio, ya con la investigación en marcha, pues generó críticas. Entiendo. ¿Y el segundo punto? Tiene que ver con reuniones de subordinados de Puente con el propio Koldo García.
Aunque muchas de esas reuniones podrían ser de antes de que él llegara, el hecho de que figuras clave que trabajaban bajo su dirección estuvieran siendo investigadas por sus contactos con la trama es relevante, claro. Hay un detalle importante. El subsecretario Gómez García reconoció ante el juez haber entregado documentación sobre esos contratos a Koldo, supuestamente para Ábalos. Ah, o sea que lo reconoció. Sí, aunque esto pasó antes de que Puente fuera ministro, Gómez García ya era subsecretario en ese momento. Ese testimonio de Gómez García ante el juez en septiembre de 2024 fue bastante explosivo, ¿no? Por lo que se publicó. Pula del gobierno de entonces. Señaló que el propio presidente Pedro Sánchez y varios ministros, Ábalos, Illa, Marlaska, Robles, no solo sabían, sino que autorizaron explícitamente esas contrataciones de emergencia, incluyendo las que se dieron a Soluciones de Gestión, la empresa principal de la trama Koldo. Vaya declaración. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Transportes bajo la dirección de Puente respecto a este caso? ¿Alguna medida? Pues se ordenó una auditoría interna para revisar esos contratos. Además, la Fiscalía Anticorrupción pidió que el propio Óscar Puente declarase como testigo en la causa. Y las investigaciones sobre esos contratos millonarios y sus posibles ramificaciones pues siguen su curso. Con todo este panorama, la comunicación tan agresiva, la gestión ferroviaria tan cuestionada, la sombra del caso Koldo, ¿cómo reacciona la gente? ¿Qué percepción pública detectan las fuentes? Pues las reacciones son muy polarizadas, como te puedes imaginar. En redes sociales las críticas son constantes y muy directas. Lees comentarios como «dedica más tiempo a Twitter que a gestionar», «un ministro no es un usuario más», «usa su cuenta oficial para venganzas personales» o «está acosando a ciudadanos desde una cuenta que pagamos todos». Ese tipo de cosas son muy recurrentes. ¿Y entre los usuarios del transporte? ¿Especialmente los que sufren los problemas del tren? Ahí hay división, claro. Algunos usuarios valoran positivamente la bajada de precios en la alta velocidad, gracias a la competencia, que él critica, como veíamos antes, pero otros muchísimos, culpan directamente al Ministerio, a Adif y a Renfe por el caos y las incidencias continuas. Para esto, su discurso tan combativo en redes se ve a menudo como una cortina de humo, ¿sabes?, para desviar la atención de los problemas reales de gestión. La prensa y las asociaciones de periodistas también se han pronunciado bastante, ¿no? Sí, hay medios de comunicación muy críticos con su estilo y su gestión, como El Mundo, ABC, The Objective, el diario catalán Ara, El Liberal o Diario Crítico, entre otros. Y asociaciones profesionales como la FAPE, la Federación de Periodistas, y la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, han sacado comunicados críticos sobre cómo se comporta con periodistas y ciudadanos en redes. Algunos periodistas concretos también han sido muy vocales criticándole. Cierto. Antonio Naranjo, por ejemplo, ha defendido públicamente a tuiteros que él consideraba acosados por el ministro. Y otros comentaristas han expresado preocupación por la deriva de sus comentarios, con frases como «alguien debería detener esto», reflejando una inquietud por el tono y las formas, vamos. Sin embargo, a pesar de todo esto, cuenta con un respaldo político importante y al más alto nivel. Así es. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha defendido públicamente en varias ocasiones. Ha llegado a decir que su estilo es necesario para hacer frente a la oposición, lo cual sugiere un aval bastante explícito a su estrategia de comunicación tan confrontativa. Y como suele pasar con figuras tan polémicas, su impacto va más allá de lo estrictamente político, ¿no? Se convierte casi en cultura popular. Totalmente. Se ha convertido en una fuente inagotable de memes y parodias en Internet. Sus declaraciones más controvertidas, como esa del mejor momento ferroviario, han sido objeto de muchísimas burlas virales. Y en redes, los hashtags a favor y en contra, tipo hashtag Óscar Puente dimisión, son súper frecuentes. ¿Y qué dicen las encuestas sobre cómo se le valora? ¿Gusta o no gusta? Pues las encuestas que se han hecho entre 2024 y 2025 y que citan medios como The Objective o la cadena SER, coinciden en señalarlo como una figura política muy conocida por todo el mundo, pero extremadamente polarizante. Consistentemente aparece en la parte baja de los rankings de valoración de ministros. Entonces, la imagen pública que proyecta es compleja, por decirlo suavemente. Muy compleja, sí. Para unos es un comunicador eficaz en el entorno mediático actual,
que es ruidoso y polarizado, alguien capaz de marcar la agenda y defender al gobierno sin complejos. Pero para otros muchos, su estilo es excesivamente confrontacional, incluso abusivo, dicen algunos, y consideran que daña la dignidad del cargo que ocupa y, por extensión, la imagen del gobierno y de las propias instituciones. Todo esto que hemos analizado, su estilo, su gestión, las polémicas, tiene implicaciones más profundas, ¿verdad? El informe de investigación que consultamos apunta a consecuencias que van más allá de su figura personal. Sí, plantea preocupaciones serias sobre el impacto institucional. Se habla de un posible desprestigio del cargo de ministro, de una erosión de la confianza de la gente en las instituciones en general y de cómo su estilo contribuye a aumentar todavía más la polarización política que ya vivimos. Incluso se plantea si esto sienta un precedente peligroso para el futuro. Exacto. Algunas fuentes se preguntan si su comportamiento normaliza lo que califican como abuso de poder en redes sociales por parte de un cargo público, y si esto debilita principios democráticos básicos como la transparencia o el respeto al debate plural al que piensa diferente. Y en términos de derechos y calidad de la democracia, ¿qué señalan concretamente? Por un lado, se argumenta que los bloqueos masivos a ciudadanos y periodistas podrían interpretarse como una limitación del derecho fundamental a recibir información, que funcionan en la práctica como una forma de censura hacia las voces críticas. Y por otro lado, se señala un deterioro claro del debate público, cuando la descalificación sistemática del adversario y el insulto sustituyen al intercambio de argumentos, pues se pierde calidad democrática y dignidad institucional. Es un problema serio. Y volviendo a la gestión, ¿cuáles son las consecuencias más tangibles, más del día a día, que se derivan de las críticas a su labor? Pues la principal acusación es la de una posible desatención de sus responsabilidades como ministro. La idea de que dedicar tanto tiempo y tanta energía a las polémicas en redes sociales va en detrimento de buscar soluciones a los problemas estructurales del transporte en España, que no está a lo que tiene que estar, básicamente. Lo que conecta directamente con las crisis recurrentes que hemos visto, sobre todo en el ferrocarril, claro. Precisamente. Esos problemas persistentes en servicios públicos esenciales tienen costes económicos y sociales muy reales. Millones de ciudadanos afectados por retrasos, cancelaciones, un servicio deficiente, pérdidas económicas para empresas y particulares, y un deterioro general de la calidad de vida para quienes dependen de ese transporte público para ir a trabajar o moverse. Haciendo una recapitulación final, queda claro que Óscar Puente es una figura definida por la controversia casi permanente, según todas las fuentes que hemos analizado. No hay tregua. Y desde luego, desde su comunicación, que es beligerante y omnipresente en redes con insultos, bloqueos masivos, enfrentamientos con periodistas, con políticos e incluso ese conflicto diplomático internacional, hasta una gestión ministerial marcada por un caos ferroviario recurrente y por la sombra del caso Koldo que alcanza a altos cargos nombrados o mantenidos por él. Es innegable que ha cambiado el perfil mediático del Ministerio de Transportes. Nunca antes había estado tan presente en el debate público, aunque sea, como hemos visto, por razones a menudo muy polémicas. Exacto. Ha puesto el ministerio en el centro de la conversación política y mediática como pocos de sus predecesores lo habían hecho, para bien o para mal. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, queremos dejar una reflexión final que plantea uno de los documentos clave que hemos manejado, ese informe de investigación. Sino que quizá representa una desviación significativa de principios fundamentales de la acción política en la gestión pública. Interesante. Y concluye planteando una pregunta que resuena mucho en el contexto actual. ¿Estamos ante un punto de inflexión en cómo concebimos el ejercicio de un cargo público en la era digital? ¿Nos obliga este caso a replantearnos los límites del poder, la necesaria dignidad de las instituciones y, sobre todo, la urgencia de adaptar nuestro marco legal y ético a las nuevas realidades tecnológicas para proteger la integridad de nuestra democracia? Una pregunta que queda ahí, abierta sin duda, y que invita a seguir pensando.